Hola, hola, qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a otra sesión del módulo 1 de este subcurso. Me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos continuar con la presentación y con el tema que nos ocupa el día de hoy. Ya estuvimos hablando en las sesiones anteriores acerca de, primero que nada, aquellos principios que regulan el proceso y que aplican y que se materializan en el juicio de alguna forma u otra en derechos y en normas específicas que afectan al proceso laboral, en el juicio oral específicamente, y también hablamos un poco sobre la teoría del caso, pues para prepararnos para ir al juicio oral ya con una estrategia jurídica bien definida y pues podamos tomar decisiones que a través de la teoría del caso, esas decisiones las tomemos con ayuda de esta guía y de esta herramienta que es muy favorable, la teoría del caso. Y bueno, queríamos hoy seguir platicando acerca de los siguientes temas que nos ocupan el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación del día de hoy. Ahí la deben tener. Continuamos con el módulo 1 y hoy vamos a hablar acerca de la aplicación de los derechos y obligaciones de las partes en el juicio oral y vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos de los trabajadores. Cuando pensamos en aplicación de derechos y obligaciones de las partes en el juicio oral, hay que pues, ser muy precisos y muy distintivos en qué tipo de derechos se aplican en el juicio, porque pues, obviamente siempre que hablamos de procedimientos, los procedimientos tienen derechos y tienen obligaciones de las partes dentro del procedimiento y se están estudiando temas que tienen que ver con derechos y obligaciones que se cumplieron o se incumplieron o se respetaron o se vulneraron dentro de la realidad y que bueno, ahora ese incumplimiento, cumplimiento o esa vulneración de ciertos derechos de las personas generan consecuencias jurídicas para alguna de las partes, ¿no? Generalmente pues para la parte que prevalece dentro del juicio, dentro de una controversia y un conflicto. Entonces hay que ser muy diferenciados y hay que entender, como cuando veíamos los principios um, que aplican al proceso laboral, al procedimiento ordinario y en este caso a la audiencia judicial, pues decíamos que podíamos distinguir que íbamos a estar hablando dentro de estos procedimientos de muchos principios, unos que regían al derecho laboral como en lo sustantivo y otros que regían el proceso, la parte objetiva del derecho laboral. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos de derechos y obligaciones que se aplican, que se usan, que se discuten y que salen a colación en los procedimientos laborales. Tenemos derechos sustantivos, ¿no?, que aplican a las relaciones laborales. Y esos derechos sustantivos pues están, qué derechos tienen las partes que generalmente son pues el trabajador y el patrón dentro pues de esta relación que existe en materia de trabajo, en una relación laboral. Y luego tenemos, por otro lado, derechos y obligaciones que tienen las partes, actor y demandada, que pues, generalmente también estamos hablando del patrón y del trabajador, ¿no? Digo, también hay otros casos en los que pues, las personas que están demandando dentro de un procedimiento, pues demandan a través del sindicato o a través de otras figuras, pero bueno, no generalmente pues podemos hacer esa distinción de que son el patrón y el trabajador, ¿no? Entonces también como partes ya dentro del procedimiento tienen derechos y obligaciones que conciernen a ese procedimiento. Entonces vamos a estar hablando cómo, cómo se aplican esos dos tipos de derechos dentro pues, ya del juicio como tal, dentro de esta etapa del procedimiento ordinario que llega a ser el juicio oral, que hay que deshogar momentos específicos, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones como en la materia sustantiva, ¿cómo se va a aplicar este derecho? Pues la forma en la que se va a aplicar este tipo de derechos y obligaciones es en la resolución que dé el tribunal, el juez, al asunto, ¿no? Tenemos que el derecho sustantivo es lo cual se está litigando, ¿no? El fondo del asunto, si un hecho, ¿no?, un elemento fáctico de esto que decíamos de la teoría del caso, se adecúa o no a un supuesto jurídico.
de derecho, de obligación o de cumplimiento o de incumplimiento um, eh, en la realidad y que va a tener una consecuencia jurídica, que también, por supuesto, definen las propias leyes. Entonces, ojo, ¿cómo se va a aplicar esta parte del derecho sustantivo que atiende o que corresponde a trabajadores y a patrones en las relaciones laborales? Bueno, pues porque ese derecho o esa obligación va a ser la fundamentación, ¿no? O va a ser lo que va a resolver finalmente el juez en la sentencia y a lo que busca llegar y va a ser esta parte o este componente jurídico de nuestras teorías del caso, ¿no? Así se va a aplicar finalmente el derecho sustantivo de patrones o de trabajadores en su caso, ¿no? Dentro de un juicio oral laboral. Y luego, por otra parte, tenemos ahora sí que derechos y obligaciones de las partes en el proceso, sus derechos y obligaciones de materia adjetiva que corresponden al proceso, ¿no? No solamente como trabajador y como patrón, sino como parte actora y como parte demandada y como ya sujetos que están actuando y que son parte en un procedimiento, bueno, pues al ser parte de ese procedimiento de ese juicio oral, también tienen ciertos derechos y obligaciones que se refieren o que son relativos a la debida sustanciación del juicio y en general del procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, así podemos dividirlas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos derechos, nada más como para repasar cómo se van a estar aplicando o cómo se pueden aplicar de repente en los diferentes momentos del juicio oral. Ya dijimos que por los derechos sustantivos, nada más como para recordar un poco qué clase de temas se pueden resolver en el dictado de la sentencia, que al fin y al cabo el juicio oral tiene su desenlace en el dictado de la sentencia. Decíamos que es desahogo de pruebas, exposición de alegatos, ahorita lo vamos a ver, y finalmente el dictado de la sentencia. Y pues bueno, se va a aplicar estos derechos sustantivos en el dictado de la sentencia y vamos a repasar un poquito cuáles son esos derechos que le corresponden a los trabajadores y a los patrones y esas obligaciones que tienen que cumplir o incumplir patrones y trabajadores, perdón, o que pueden incumplir en dado caso patrones y trabajadores y que van a merecer consecuencias jurídicas que van a ser la base del dictado de una sentencia y de una condena, ¿no? En este caso, ¿no? Y luego vamos a ir viendo esos derechos procesales que tienen que ver con, pues ya dijimos que el desarrollo del juicio oral, en el desahogo de las pruebas, la expresión de los alegatos y en general, ¿no? De todo lo que pasa en esa audiencia de juicio oral, pues bueno, tiene sus reglas y las partes tienen derecho a hacer cosas o a dejar de hacer cosas y tienen obligaciones de tener que hacer también otras. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de estas dos perspectivas y al final vamos a hablar un poco también de cómo los derechos humanos pues deben entrelazar entre estos dos tipos de derechos y cómo el tribunal laboral pues tiene también que velar por el respeto y por la aplicación y por la correcta interpretación de los derechos humanos dentro de este procedimiento. Tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva van a haber momentos en los que los derechos humanos van a ser utilizados e invocados por el tribunal para tomar resoluciones, tanto del quehacer del juicio y de cómo va andando el juicio oral, hasta como pues sustento, ahora sí, que dé una sentencia favorable a alguna de las partes. Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar acerca de este primer bloque de derechos y obligaciones sustantivas, ¿no? En las que se basa la sentencia del juez laboral que ha conocido el asunto en juicio oral. Para empezar, pues tenemos que reconocer que estos derechos, ¿no? Estos derechos son en materia de legalidad, derechos que están en la Ley Federal del Trabajo, pero que derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, entonces pues nada más hay que partir de la premisa de que ahí están insertos en el artículo 123 derechos que le corresponden a los trabajadores, a las y los trabajadores en el Estado mexicano, ¿no? Y pues ahí los tenemos clarísimo, dice el apartado, dice el artículo 123 en su apartado A, cuáles son los derechos y condiciones laborales mínimas que tienen que tener las y los trabajadores. Una jornada máxima de 8 horas, percibir un salario remunerador, disfrutar un día de descanso, periodo de descanso para mujeres embarazadas, participación en las actividades de las empresas, prestaciones para vivienda, para seguridad social, derecho a libre asociación sindical, derecho a la libertad de negociación colectiva,
Entonces vamos a ver que este artículo 123, pues digo, da la pauta de los derechos ya en específico que vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Casi todos, solamente, por ejemplo, los derechos que tienen que ver con seguridad social, bueno, están regulados en la Ley de Seguro Social y en otras leyes, pero de manera pues muy general podemos encontrar que en la Ley Federal del Trabajo van a estar todos sus derechos específicos que le corresponden a la parte trabajadora. Además, también van a haber derechos que van a tener, van a ser dirigidos a la parte patronal, que también podrían salir a colación en el resultado de la sentencia, si en este caso, por ejemplo, ¿no? Se tiene una indemnización, pero al patrón por alguna falta o un incumplimiento de una obligación que le correspondía al trabajador, bueno, pues también entonces vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo pues este catálogo de diferentes derechos de patrones y de trabajadores y obligaciones para patrones y para trabajadores, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Son aquellos derechos, ¿no? Son aquellas leyes, son aquellas normas sustantivas que le van a dar, que van a ser las que van a servir para soportar, ¿no? Para fundamentar, y finalmente cuando se contrastan con los hechos que se dieron en la realidad, fundamentar y motivar una sentencia laboral. Entonces, bueno, decíamos que todos estos eh, derechos que a grandes rasgos de los trabajadores que vemos en la Constitución, en el artículo 123, apartado A, pues vienen reglamentados y vienen desarrollados de manera muy, muy clara y muy, muy extensa, sobre todo en el capítulo tercero, me parece, el título tercero de la Ley Federal del Trabajo, y vienen ahí súper ya determinados pues, los derechos específicos que le corresponden a los trabajadores y a las trabajadoras respecto a estos grandes como principios y derechos que están en la Constitución. Entonces, por ejemplo, hablamos de que hay derechos y condiciones laborales mínimas que se tienen que cumplir y que si no se cumplen, pues muy probablemente sean motivo de controversia y motivo de demanda y motivo de exigencia de alguna indemnización o de alguna consecuencia jurídica en contra del patrón. Y tenemos también ciertas condiciones que serán nulas si están, incluso si están plasmadas en un contrato que hayan firmado las partes, en un contrato laboral. Entonces, primero, ¿no? Hablando de derechos y condiciones laborales mínimas, tenemos pues las típicas condiciones de que, bueno, ¿no? Cada persona trabajadora tiene que recibir un salario en correspondencia a los servicios subordinados realizados en favor um, de un, de un empleador o de un patrón. Los salarios devengados son aquellos que el trabajador no ha percibido. El salario es una prestación fundamental para el trabajador, por lo que la renuncia al mismo es nula. Estamos hablando de eso, ¿no? Tenemos derechos de las personas, se tienen derecho los trabajadores a percibir un salario y además hay garantías para que se cumplan esos salarios y consecuencias al no cumplir esos derechos relacionados, por ejemplo, con ese tema del salario. Habla de los derechos sobre qué prestaciones tienen los trabajadores por sus servicios prestados, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, prestaciones de seguridad social. También el derecho que tienen a las indemnizaciones en dado caso de que se incumplan algunas disposiciones o que se den en unas situaciones, por ejemplo, despido injustificado o la actualización de algún riesgo de trabajo. Todo eso lo podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Y volvemos a lo mismo, en dado caso de que el trabajador tenga una defensa, ¿no? Como litigantes, como abogados, representantes y defensores del trabajador, pues tengamos una defensa, pues muy probablemente va a estar fundada en la parte jurídica en muchos de estos derechos que vamos a querer que reconozca el juez, ¿no? Al fin y al cabo, el dictado una sentencia. Tenemos también condiciones que serán nulas en la Ley Federal del Trabajo, serán nulas todas aquellas condiciones que estipulen en el contrato una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva dado la índole del trabajo. Serán nulas y podrán ser declaradas nulas también por el tribunal aquellas cláusulas que fijen un salario que no sea remunerador, las que estipulen un plazo mayor a una semana en la percepción del jornal, las que señalen un lugar de recreo, fonda, café o tienda para efectuar el pago del salario cuando no se trate de empleados de sus establecimientos, las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en las tiendas o lugares determinados, las que permitan retener el salario en concepto de multa,
las que construyan una renuncia hecha por el laborero de las indemnizaciones que tenga derecho al accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Entonces, bueno, ¿no? Aquí vamos viendo mucho esta parte de sustantivo, ¿no? De dónde va a fundar el tribunal su decisión y con base en qué va a tener que resolver. Al fin y al cabo, pues el tribunal va a resolver que se cumpla la legalidad, que se cumpla lo que está dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Y estos son pues muchos casos de los que podemos encontrar que hay conflictos en los tribunales laborales, ¿no? Tenemos también aquí derechos de los trabajadores o del patrón es de rescindir en cualquier momento la relación laboral del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Y viene ahí la propia ley la que nos dice cuáles serían causas de rescisión justificadas que no incurran responsabilidad para las partes. Por ejemplo, aquí en el artículo 47 ya lo hemos estado viendo, están las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Y obviamente estas son, volvemos a lo mismo, ¿no? Fundamentos jurídicos que si se actualizan y son consistentes y se demuestran que subsumen a los hechos, o sea, que los hechos del caso se subsumen a estas disposiciones, pues bueno, van a ser con lo que el tribunal va a fundar su resolución. También tenemos en el artículo 48, pues la base o el fundamento de la reinstalación, de la consecuencia de que sucedan alguno u otro de los hechos con responsabilidad para el patrón. Por ejemplo, tenemos aquí el derecho de que el trabajador se le reinstale en el trabajo o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Todo eso, pues, es la parte sustantiva, ¿no? Con lo que se va a resolver. Tenemos también obligaciones de los patrones y obligaciones de los trabajadores. El tribunal, al emitir la sentencia, pues por supuesto que va a considerar si en este caso hay algún incumplimiento de las obligaciones tanto de patrones como de trabajadores. Estas obligaciones podemos encontrarlas a lo largo y ancho de la Ley Federal del Trabajo también. Son muchas, no solamente las que están en el artículo 132 para patrones y 134 para trabajadores, hay más, pero bueno, no hay que entender como que sin entrar ya de lleno a esa parte, porque pues no es un curso de derecho sustantivo, pues que ahí están, ¿no? Y que van a ser, y así es la forma en la que se van a aplicar esos derechos y obligaciones dentro de un juicio laboral en el momento del dictado de la sentencia. Y pues ahí las podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Y por eso es que hablamos entonces de pues, la parte sustantiva aplicada de derechos y obligaciones de las partes aplicada al juicio oral. Ahora vámonos ya más de lleno a lo que nos concierne en este curso, que es un curso pues, de litigación, que es un curso de técnicas, que es un curso de proceso. Y vamos a hablar de los derechos y obligaciones de las partes en el proceso. ¿Qué derechos y qué obligaciones objetivas son las que se hacen valer en el juicio y velan por el correcto curso del proceso, del procedimiento? Estos también están en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos derechos procesales de las partes y obligaciones procesales de las partes. También volvemos a lo mismo, no son todas, pero son aquellas que tenemos que tener en consideración, pues ahora que nos estamos adentrando ya a hablar en los siguientes módulos como de los momentos específicos de los derechos y de la forma de ejercer estos derechos y obligaciones de manera ya más específica, ¿no? Vamos a repasarlos en esta sesión. Primero tenemos los derechos procesales de las partes, ¿no? Vamos a empezar con el primer derecho procesal de las partes, a una debida defensa, ¿no? El artículo 686 bis de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las partes, ambas, demandada la parte actor y la parte demandada, trabajador y patrón en su caso, ambas partes tienen derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidas por un apoderado legal, quien deberá contar con una licenciatura en Derecho o ser abogado titulado con cédula profesional. Entonces, hablamos del primer derecho en el proceso. No es una obligación, porque no es una necesidad imperante que así suceda, ¿no? Y de hecho, pues, la redacción de este artículo, no está contenido este derecho, pues es muy clara. Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa. Podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá contar con una licenciatura en Derecho o un abogado titulado. Entonces aquí encontramos como dos momentos, ¿no? La primera es que parece ser que es opcional, ¿no? Que no está obligando
a las partes a tener que designar pues, a esta persona que los represente o que los asista o que les asista, porque dice podrán estar asistidos, no deberán estar asistidos, sino que podrán estar asistidos por una persona apoderado legal, pero si esta persona va a asistir a las partes en el proceso, bueno, entonces sí tiene que ser una persona que tenga una licenciatura en Derecho o ser abogado o abogada titulada con cédula profesional, ¿no? Porque esto es un candado para que el tribunal, al velar por los derechos de debida defensa de las partes, pues entienda o tenga elementos para concluir que si esta persona es una persona que tiene una licenciatura y una cédula profesional y ha estudiado Derecho, bueno, pues conoce cuáles son los procedimientos, ¿no? Los momentos del procedimiento, las acciones que llevan el procedimiento y también los propios derechos de las partes, ¿no? De defensa de sus intereses. Este tipo de derecho procesal, ¿no? Que es a la debida defensa, también tiene que ver con un derecho humano que es el debido proceso, que vamos a estar hablando después de ello. Pero bueno, ¿no? Básicamente busca garantizar esta debida defensa y el tribunal tiene que actuar en consecuencia. El tribunal es quien tiene que velar porque este derecho se cumpla dentro del juicio oral, ¿no? Entonces, pues tendrá que estar muy atento el tribunal, y eso lo tiene que hacer de oficio, de que las partes estén debidamente representadas y que estén con toda conciencia y con toda efectividad y con toda eficiencia estén siendo representadas en sus verdaderos derechos. Volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que le interesa al tribunal es que se llegue a la verdad leal y que estén protegidos los derechos de las partes, sobre todo de los trabajadores, porque ya dijimos aquí que tenemos pues este derecho laboral, que hasta el derecho laboral adjetivo pues tiene esta parte social, ¿no? De proteger a la clase trabajadora que bueno, no se encuentra en una relación de asimetría de poder que pueda tener frente a un empleador. Entonces el tribunal tendrá que estar muy pendiente por garantizar que las partes estén debidamente representadas, que se estén ejerciendo sus derechos, que no vayan a perder de repente el juicio, el caso por pues, deficiencias en la representación o en la actuación de esas personas que les están representando, porque están perdiendo, por ejemplo, oportunidad de presentar ciertas pruebas dentro de los plazos, ciertos alegatos o ejercitar otros derechos dentro de los plazos y en las formas en las que son necesarias. Entonces, pues en este caso el tribunal pues deberá garantizar, ¿no? Este derecho a la debida defensa y representación, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza esta debida defensa y representación? Pues a las partes dándoles la oportunidad de que estén representadas, ¿no? Y que esa representación sea exclusivamente con personas que tengan la capacidad técnica de pues representarlos y que, bueno, se aduce o se presume que esas personas con la capacidad técnica y con los conocimientos necesarios son personas que han estudiado derecho, que son abogados y abogadas tituladas. En el caso de los patrones, pues bueno, ¿no? Se considera que por su especial pues, características, su especial perfil y sus condiciones, pues se encuentra garantizado el derecho a la debida defensa con la sola posibilidad que se les da de que sean representados en juicio por abogados o abogadas. Ahí se garantiza, por la condición especial que tienen los patrones, de poder ir a conseguir pues alguien que los represente y pues obviamente se considera la capacidad económica del patrón, que pues muy probablemente pues va a poder tener la posibilidad de ir a buscar, ¿no? Un abogado y de conocer de mejor manera cómo defender en juicio pues sus derechos y sus pretensiones. Pero en el caso de los trabajadores, ¿no? Pues al ser el derecho social que protege al trabajador de forma diferenciada, el tribunal puede, ¿ok? Intervenir pues de manera mucho más directa, incluso asignando a un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensa Vía Pública que asuma la representación jurídica de los trabajadores, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay muchas posibilidades para que el tribunal controle y garantice el derecho que tienen las partes a una debida defensa. Primero que nada, pues les debe de permitir que tengan a representantes legales, apoderados jurídicos, abogados que les representen en juicio, ¿no? O sea, que promuevan en su nombre
pues todo tipo de recursos legales, que vayan a interrogar a los testigos, que ayuden en el desahogo de las pruebas, que emitan los alegatos, o sea, que lleven a cabo todos estos procedimientos rigurosos y complicados y de conocimiento de derecho y de técnicas de litigación en realidad. Si tú especificas, bueno, pues que las realice no directamente el trabajador y no directamente el patrón, sino que puedan ser representados a través de esas personas, ¿no? Que sean abogados licenciados en derecho. Esa es una forma en la que se va a garantizar la debida defensa, el derecho a la debida defensa, con la posibilidad que se les da a las partes dentro del proceso de que designen a estas personas. Segunda forma en la que se garantiza la debida defensa es la actuación directa del tribunal, que cuando advierta una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevenda a la parte afectada para que designe a otro contando con 3 días naturales para hacerlo. O sea, entonces el tribunal puede tomar la decisión de cuando está viendo que las partes no están bien representadas, porque es notorio, es obvia la incapacidad de las personas que están ahí. O sea, si está viendo que el abogado, que la abogada no sabe nada y que no está ejerciendo los derechos de las partes y que no está llevando a cabo su labor correctamente, bueno, entonces el tribunal puede tomar la decisión de tener que decirles a las partes que cambien y que designen de abogado. Ahora, está súper claro, ¿no? Que pues el trabajador puede o no estar en la misma condición de contratar a un abogado o a una abogada, ¿no? Entonces sería injusto que fuera el mismo trato frente al trabajador que frente a al empleador, ¿no? Al patrón, que el patrón pues fácilmente si le dice, ¿sabes qué? El tribunal cambia de abogado, pues el patrón tiene esa capacidad económica, técnica, operativa de poder ir y contratar a otra persona que pues, probablemente esté mejor capacitada y que pueda representarlo a juicio, cosa que es una opción que igual el trabajador y que muy probablemente el trabajador no tiene ni los recursos, ni los medios, ni el tiempo de ir a buscar a otra persona que esté debidamente capacitada. Entonces, en esos casos, pues otra garantía que se le da al trabajador específicamente en este tipo de casos, pues es que al trabajador y a las personas beneficiarias también del trabajador, es que tienen el derecho de que se les asigne un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública. Ustedes pues ya están clarísimos de eso, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, mejor que nadie. Pero bueno, ¿no? O sea, es como la idea de entender que esta disposición que está en la Ley Federal del Trabajo atiende a la existencia de este derecho procesal que tienen las partes a una debida defensa, a que en el juicio, digo, en todas las partes del procedimiento, en todas las etapas, tanto en la fase escrita como en la fase oral, en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, pues estén representados debidamente, ¿no? Por alguien que pueda velar por sus derechos, ¿no? Y buscar que se prueben, que se demuestren y que prevalezcan sus pretensiones. Y bueno, ¿no? En este caso tenemos una tesis que habla de la defensa adecuada en el procedimiento laboral y habla pues de las facultades específicas que tiene el tribunal laboral para garantizar este derecho. Y que este derecho es un derecho que se tiene que velar por todo el procedimiento, durante todo el procedimiento, incluso desde la presentación de la demanda. Entonces, si leemos, por ejemplo, esta tesis nos dice que el actor, que en este caso es el trabajador, por propio derecho presenta una demanda sin designar abogado que lo asistiera y sin nombrar apoderado. El secretario instructor advirtió dicha situación y con fundamento en el artículo 685 bis que acabamos de leer, hizo de su conocimiento el derecho de que se le asigne un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la Defensoría Pública que asumiera su representación jurídica. Y bueno, ¿no? Cuando se analizó esta decisión, en este caso del secretario instructor, ¿no? Del tribunal laboral, pues el tribunal colegiado que resolvió esta tesis determinó que el derecho al trabajador a una defensa adecuada debe garantizarse por el tribunal laboral en todo momento desde la presentación de la demanda. En consecuencia, si el trabajador no designa abogado que lo asista ni nombra apoderado que lo represente, el secretario instructor no debe limitarse a hacerle el conocimiento que tiene el derecho a que sea asignado un abogado, sino que debe radicar la demanda y sin pronunciarse sobre su admisión, asignarle uno de la Procuraduría de la Defensa. Entonces vemos ahí que es mucho más severo en el caso
de los trabajadores. O sea, no solamente es como con el patrón que le va a decir, oye, te prevengo para que pongas otro abogado, sino que ahí inmediatamente se asigna a un abogado, a un representante de la Procuraduría de la Defensa o de la Defensoría Pública, con la aclaración de que si no desea ser asistido pues, por esta persona, pues tiene su derecho expedito a contratar a uno particular, pero no deja de atender la situación, de ponerle tal cual ahí la forma inmediata de cómo cumplir este derecho de la debida defensa, ¿no? Y creo que se materializa mucho en lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Entonces, pues un poco lo que dice es que este criterio es que esa es la importancia, ¿no? De entender la situación en la que el trabajador está presentando, pues de repente una demanda, está compareciendo a un procedimiento y pretende llegar a juicio en determinados momentos, porque pues claramente no se arregló en la etapa de prejudicial de conciliación, pues entonces hay que garantizar de diferentes formas el, el derecho a la debida defensa. Y si de plano no tiene incluso, ¿no?, a una persona a que lo asista o lo representa el trabajador, pues se hará la designación inmediata por parte del juez de alguna persona que lo vaya a asistir y que lo vaya a representar, por supuesto dejándole a salvo el derecho de que pues si tiene los medios en ese caso o esa posibilidad, pues que contrate a un abogado particular que al fin y al cabo lo vaya a representar, ¿no? Entonces esto es nada más un ejemplo de lo que puede suceder y por supuesto que puede pasar también que el trabajador o el patrón también designen a un abogado que los asista y que en el curso del procedimiento, en la audiencia preliminar o incluso en la audiencia del juicio, se advierta esta incapacidad técnica de esta persona, de este apodado, de este abogado, de esta abogada, y bueno, pues hasta ese momento es donde se va a tomar la decisión de prevenir a las partes a que cambien de abogado para garantizar esta debida defensa. Entonces puede ser en cualquier momento del procedimiento, desde la presentación de la demanda hasta en el juicio, y esto pues es algo que tenemos que tener en consideración ahora que vamos a hablar de juicio oral. ¿Qué otros derechos pues, más específicos del proceso podemos encontrar que tienen las partes, derechos adjetivos? Bueno, pues tienen derecho de presentar pruebas, ya lo habíamos visto, y de hecho el derecho lo tienen desde que se presenta la demanda, pero de desahogarlas en juicio, de participar activamente en el desahogo de las pruebas, de los medios de prueba. Tanto, y hablamos de examinar y de contraexaminar, porque vamos a ir viendo que si hacemos una lectura de de la parte y de los derechos y del momento del juicio oral y del desahogo de pruebas en juicio oral en la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a encontrar que tenemos que las partes tienen tanto el derecho de desahogar sus propias pruebas, sus propios testigos, como de contraexaminar, de contrainterrogar, de también ejercitar un proceso de contradicción frente a las pruebas de la contraparte. Eso también se puede, ¿no? Entonces, como que si tuviéramos que resumir, englobar o sino abreviar estos derechos que tienen las partes, pues diríamos que tienen derechos a examinar y contraexaminar, o sea, a examinar de manera directa sus propias pruebas y a contraexaminar en oposición, en contradicción, valga la redundancia, las pruebas de la contraparte. Pues, ejemplo de ello es el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas. Podrán hacerse preguntas que justen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban en general, no solamente los propios. Y de hecho, ya si nos vamos al apartado específico de desahogo, por ejemplo, de pruebas testimoniales o de pruebas periciales o de pruebas de inspección, pues ahí vamos a encontrar también disposiciones muy específicas que dejan claro este derecho. Entonces dice, primero, por ejemplo, la testimonial, primero quien ofrece el testigo le puede hacer preguntas y después la parte contraria también tiene la oportunidad de hacerle preguntas. Entonces ahí vemos ese derecho de examen directo de pruebas y de contraexamen de pruebas. También, pues cuando sean, por ejemplo, la inspección de un objeto o de un documento que ofrece una de las partes, la otra parte también puede hacer preguntas y también puede examinar y también puede ver y también puede inspeccionar. Eso pues es importante, ¿no? Porque vemos que hay este doble derecho de ofrecer y desahogar y de participar directamente en las pruebas ofrecidas, como también
con las otras, ¿no? Es un derecho de ambas partes dentro del procedimiento y que se va a dar mucho en el juicio oral, sobre todo en el desahogo de las pruebas. Otro de los derechos que se parece mucho a este que estamos hablando es un derecho adjetivo procesal de las partes. No solamente es el de examinar y contraexaminar de manera directa las pruebas, sino también hacer esas objeciones directas de testigos y de pruebas. El artículo 818 dice que las objeciones a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba, para su apreciación por el tribunal. Cuando se objetare falso un testigo, el tribunal recibirá pruebas en la audiencia de juicio. Entonces vemos derechos específicos de si hay alguna objeción, por ejemplo, de falsedad, pues en ese momento las partes tienen, se les surge, ¿no? Y se va a materializar ese derecho de, bueno, poder presentar otras pruebas para objetar y para fundamentar esas objeciones. Y también tienen derecho, ¿no?, a que desahogadas estas pruebas y pues escuchadas a las partes sobre lo que tienen que decir de esta objeción, pues que se resuelva en esa misma audiencia el tema de las objeciones de los testigos, ¿no?, o de los objetos. Entonces, teníamos un documento, se objetó de falso, en ese momento las partes ejercitando ese derecho de objeción presentaron pruebas para determinar que ese documento en efecto era falso y tienen derecho de resolver en la misma audiencia de juicio y recibir en la misma audiencia de juicio una resolución sobre si pues, va a ser incorporado o no va a ser incorporado, o si se va a sostener ese medio de prueba o no se va a sostener ese prueba de objetos de documento en juicio, por ser determinado o no falso. Entonces, eso también tiene que ver con derechos que tienen las partes de ejercitar, ¿no?, en este momento procesal, pues ciertos derechos procesales que tienen que ver con el desahogo y el desarrollo de las pruebas en el juicio. Por ejemplo, aquí también hay una tesis de tribunales colegiados de circuito que dice documentos privados en el juicio oral. El objeto tiene derecho a formular preguntas a quienes los escribieron en el desahogo de la diligencia de ratificación de contenido y firma, ¿no? Entonces dice aquí, de acuerdo a los artículos 781 y 800, es lo que acabamos de hablar, ¿no? Hablamos de este 781 como de este derecho de examinar y de contraexaminar la prueba. Se colige como regla general que en el juicio laboral las partes pueden interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, hacerse mutuamente las preguntas que justo convenientes y examinar los documentos y objetos, aunado a que de darse una objeción a documentos que provengan de un tercero ajeno al juicio, la contraparte podrá formular las preguntas en relación con la idoneidad del ratificante, elementos circunstanciales a los hechos contenidos en el documento y su elaboración, ¿no? Entonces, tienen el derecho las partes de hacer estas intervenciones en el desahogo de las pruebas, en el examen y en el contraexamen, y también en la objeción de pruebas y de documentos, que tiene que permitir el juzgador, porque aquí está el derecho. Entonces, lo que dice esta tesis también, ¿no?, es que sí, en ese caso la Junta, en este caso pues ya el tribunal, a través de la reforma, ¿no?, si el tribunal desecha preguntas que la persona realiza en este ejercicio del derecho bajo el argumento de que son ociosas, se actualiza una violación al procedimiento, ¿sí?, porque pues se está violando, ¿no?, esto que es derecho adjetivo, que es derecho dentro del procedimiento de las partes, de participar activamente en el desahogo de las pruebas, aunque no sean las propias, aunque no las haya exhibido o no las haya aportado la persona que está participando pues en la creación, en el desahogo, en la objeción de estas pruebas, ¿no? Así se queda muy claro pues que es parte de un derecho procesal que los tribunales tienen que garantizar, ¿no?, en el procedimiento y en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Muy parecido al derecho a una debida representación, a una debida defensa, tenemos también el artículo 824, que habla específicamente de cuando se admiten pruebas periciales y se van a desahogar pruebas periciales en el juicio oral. Y el tribunal también, ¿no?, va a designar perito o peritos. Las partes tienen el derecho de acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de la prueba pericial, ¿no?
La parte trabajadora puede solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría de Trabajo que se le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Específicamente, si no estamos hablando de la persona que va a representar o que no va a representar como en el procedimiento en general a la parte, sino se trata de que si en este momento, por la particularidad de la prueba pericial, ¿no? Por específicamente, ¿no? Su contenido técnico y su complejidad, que puede estar totalmente distante o puede estar totalmente fuera de la comprensión o de las capacidades o las habilidades técnicas de las partes para desahogarlo, bueno, entonces puede haber el permiso y el derecho de que un auxiliar capacitado pueda asistir a ayudar a apoyar a las partes para estos requisitos, estas necesidades técnicas de la pericial en específico que se esté llevando a cabo, si lo consideran necesario. Y bueno, volvemos a lo mismo, igual que con la debida defensa, a la parte trabajadora se le da el plus, ¿no? No solamente es darle el derecho, sino garantizar muchas, o sea, sino dar muchas maneras de que se garantice ese derecho. A veces para la parte empleadora, ¿no? Para el patrón, pues basta con que se le dé la posibilidad, pero la parte trabajadora, pues tienen que haber muchas más formas de garantizar que ese derecho pues pueda cobrar relevancia y se pueda dar en la realidad, se pueda materializar y garantizar para la redundancia. Otro derecho en el proceso que está clarísimo es que las partes tienen derecho a expresar sus alegatos. El artículo 873, letra, letra J, nos dice que concluido el desahogo de las pruebas, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Entonces, volvemos a lo mismo, no es una obligación, las partes no tienen por qué expresar alegatos. Si no expresan alegatos, pues no necesariamente tiene que ser un motivo para que se dé la consecuencia jurídica, por ejemplo, ¿no? De que pues, a la contraparte se le da la razón o se den por hechos o se den por ciertos los hechos que puso la contraparte. No, no es una obligación, pero ciertamente sí es un derecho que tienen las partes el poder expresar sus alegatos, aunque sea de forma muy breve y concisa. O sea, tienen ese derecho de tener un último momento para argumentar frente al juez por qué se probó o no la teoría del caso de cada una de las partes. Eso también pues es un derecho. De hecho, aquí no lo puse, pero pues antes de la reforma, que es lo que sucedía, pues sucedía que los alegatos pues tenían que abrirse un periodo de alegatos, tenían que darse la oportunidad explícita a las partes de abrir este periodo de alegatos, y si no se hacía, pues era una violación procesal, porque pues no se estaba garantizando que se cumpla este derecho de las partes de alegar. Entonces también sucedería algo muy similar en la audiencia de juicio oral. No tenemos todavía, digamos, el criterio, la jurisprudencia ahí que lo exprese, pero siguiendo esa misma suerte, pasaría lo mismo, ¿no? Si el día de hoy no se les da la oportunidad en juicio a las partes de alegar, entonces se estaría cometiendo una violación, ¿no? A este derecho procesal, una violación procesal que afecta a los derechos de la defensa de las personas dentro del juicio. Entonces, muy, muy importante diferenciar esto. No es una obligación porque no tiene que pasar, no tiene por qué tener consecuencias jurídicas si las partes no expresan alegatos, pero sí tiene que darse esta oportunidad de que lo hagan, derivado de ese derecho procesal que tienen las partes. Otro derecho que el juez, que el tribunal tiene que garantizar dentro del procedimiento y también dentro del juicio oral es a que se privilegie o sea, que se le dé prioridad a la resolución del conflicto por encima de las formalidades procesales. Hemos hablado mucho de esto, hablamos de eso en los principios rectores, y de hecho este artículo es nuevamente una expresión, una manifestación de una regla que deriva de un principio rector del proceso. Que nos dice este artículo 873, que atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez deberá asumir un rol pues proactivo en el que permanentemente esté impulsando el procedimiento, y dentro de eso el juez tiene que garantizarle a las partes que las deficiencias o inconsistencias formales, o sea, cosas como mínimas de forma, que se cometan durante el desarrollo de la audiencia, trasciendan en perjuicio de las partes, provocando su dilación, por lo que puede incluso pues tener esta suplencia de ordenar
que se subsanen ese tipo de inconsistencias formales que podrían afectar a las partes, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, las partes tienen ese derecho alineado a los principios rectores del proceso de que se privilegie, que se privilegie la resolución del conflicto eh, por encima de castigar aquellos errores que puedan tener las partes y representantes en ciertas formalidades que de repente exigen los códigos, que de repente exigen la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y otra forma en la que se manifiesta clarísimo, ¿no? Este derecho que tienen las partes dentro del proceso es cuando se expresa en la Ley Federal del Trabajo que en todo momento se fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. Entonces, a pesar de que ya hubo una etapa antes del juicio de conciliación y ahí las partes no llegaron a nada, las partes tienen el derecho que aún dentro del procedimiento, aún dentro de etapas posteriores del procedimiento ordinario, ya sea en la audiencia preliminar, ya sea en el juicio oral, pues tengan el derecho todavía de solucionar el conflicto a través de una conciliación, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener muy en consideración, ¿no? Otro principio rector del proceso es que es preponderantemente, ya habíamos dicho, oral y también es conciliatorio y ese principio rector genera derechos en el proceso que privilegien y que le den pues un lugar muy importante a la conciliación como forma de resolución del conflicto dentro incluso del proceso de juicio. O sea, aunque ya estemos en juicio, las partes siempre tienen el derecho de poder conciliar para llegar a acuerdos y acabar el conflicto de la mejor manera que se considera. Y bueno, así como tenemos derechos en el proceso, también tenemos obligaciones en el proceso. Estas obligaciones más que nada están muy cargadas a la parte a la parte que va a hacer el patrón, ¿no? Casi no vamos a ver que los trabajadores tengan como obligaciones diferenciadas y muy específicas en el procedimiento laboral y en el juicio oral. De hecho, lo que se trata de hacer, como por la naturaleza especial del derecho laboral y del derecho laboral adjetivo, lo que se busca hacer es eximir o quitarle cargas o quitarle pesos a la parte laboral dentro del procedimiento. Entonces, lo que pasa es que cuando le quitas o le eximes de pesos a la parte trabajadora, pues a alguien le tienes que cargar ese peso y ese peso generalmente lo carga el patrón, pues por su especial condición, ¿no? Pues digamos como jerárquica dentro de la relación laboral específica, ¿no? Entonces, sí vamos a ver obligaciones muy específicas dentro del proceso y que aplican al proceso para los patrones, como por ejemplo esta que vemos en el artículo 804, que dice que el patrón tiene la obligación de conservar, no solo de conservar, sino de exhibir en juicio ciertos documentos, contratos individuales de trabajo, listas de raya o nóminas de personal, controles de existencia, comprobantes de pago, los demás que señalen las leyes. Hay otros artículos que ya vimos en la sesión pasada, donde también habla de cuando hay cargas probatorias específicas que tiene que cumplir el patrón. Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Con esta obligación de las partes. Porque decíamos en la sesión pasada, se le obliga al patrón a tener ciertos controles que no se le obliga al trabajador. Entonces hay como obligaciones procesales relacionadas a las obligaciones sustantivas que tiene el patrón. Entonces, si el patrón tiene la obligación de mantener los contratos, de mantener las listas de raya, para darle seguridades jurídicas en la relación al trabajador, pues entonces a ellos y solamente a ellos se les puede exigir y se les puede obligar a los patrones a llevar al proceso estos documentos, ¿no? Porque no podría ser que se les obligue a los trabajadores porque no tienen esa obligación sustantiva que pueda respaldar de repente una obligación adjetiva en el proceso. Entonces, lo que sí está correlacionado es esto, ¿no? Que sí, ya se le había obligado al patrón a conservar dentro de la relación laboral este tipo de documentos, pues también se le va a obligar que cuando esté en disputa alguna situación o algún aspecto de esa relación laboral, pues bueno, ¿no? Que tenga también la obligación de esos documentos que ya tuvo que haber guardado, pues también los exhiba en juicio para poder resolver
esas dudas, esos conflictos, esos litigios que están, esas controversias que ahora surgen de esa precisa relación laboral, ¿no? Entonces tenemos aquí una obligación para el patrón de exhibir en juicio estos documentos cuando se los exige el tribunal. Y bueno, clarísimamente ahí dice el siguiente artículo, el 805, las consecuencias de que no lo haga el patrón. Si tiene una obligación y esa obligación se incumple, ciertamente tiene que haber una consecuencia subsecuente. Y en este caso, pues la consecuencia subsecuente de incumplir con esa obligación es severa. Si no aportó ese hecho, ese documento, esa prueba que tenía que aportar el patrón, pues entonces la consecuencia será severa, se establecerá la presunción de que sus hechos son ciertos, ¿no? De los hechos que se querían probar con el documento que el patrón no cumplió con su obligación de exhibirlos y de llevarlos a juicio, pues entonces habrá una severa condición, que es la presunción de ser ciertos los hechos. Obviamente, sí, dentro de todo el caudal probatorio hay pruebas que demuestren que ese hecho pues no es así, ¿no? O sea, que demuestren en contrario ese hecho que se daría, por cierto, si se tuviera ese documento, porque se relacionó con un hecho que expresó, por ejemplo, la parte trabajadora como actora. Bueno, entonces si hay dentro del caudal probatorio otro tipo de pruebas que establezcan lo contrario, bueno, pues ahí sí no habría tema, ¿no? O sea, no es que sea una presunción eh, eh, ya, digamos, que no admita prueba en contrario, ¿no? Es, o sea, juris tantum, eso es lo que queremos decir, ¿no? O sea, que en este caso lo que sucede es que sí acepta prueba en contrario, pero pues aún así es una consecuencia jurídica la presunción de que se declararán como ciertos los hechos de aquellos que estaban relacionados con aquellos documentos que el patrón no exhibió. Mismo pasa con, por ejemplo, en el caso de la inspección por el tribunal, de la inspección, de la prueba inspeccional, si había un documento o un objeto que el tribunal iba a tener que inspeccionar porque se admitió esa prueba a alguna de las partes y ese objeto o ese documento estaba en en posesión, ¿no? O en poder de alguna de las partes y el tribunal la solicita para hacer esa inspección y esas partes, ya sea trabajador o ya sea patrón en este caso, es igual para ambos. Y se acredita que estaban en el poder de esas partes y no los lleva a juicio, bueno, pues entonces también hay una consecuencia jurídica del incumplimiento de esa obligación. Se tendrán, por cierto, presuntivamente, igual una presunción, los hechos que se tratan de probar, ¿no? Entonces vemos que sí hay ciertas veces en las que se obligan las partes a exhibir pruebas o documentos y que si no se hace, pues ese incumplimiento de esa obligación tiene una consecuencia directa, que es una consecuencia directa también del proceso. Hay otra obligación que a mí me llama mucho la atención y creo que vale mucho la pena discutir en esta sesión, es que las partes tienen la obligación de guardar la confidencialidad de todo lo que se platicó y todo lo que surgió en la etapa de conciliación. El artículo 870 bis dice que las partes no podrán en ninguna etapa procesal antecedente y no podrán invocar, perdón, en ninguna etapa procesal, ningún antecedente relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y derechos que se haya realizado en el procedimiento de conciliación prejudicial. Esto, pues, está clarísimo, ¿no? Porque si no hubiera esta obligación de las partes de dejar fuera aquello que se dijo en la conciliación, pues las partes tendrían pues verdaderamente un motivo para no ir a conciliar, ¿no? Entonces hay que garantizar, así como hay un derecho que tienen las partes y un principio rector en la conciliación, que es el de que se guarde la confidencialidad de todo lo ahí discutido para que las partes puedan libremente negociar, libremente conciliar y libremente llegar a un acuerdo, pues entonces hay ese derecho y esa necesidad de conservar la confidencialidad en los procesos de conciliación, que también se replica y que está aparejado con esta obligación que tienen las partes de no utilizar en contra de la otra parte ese hecho, esa aceptación, ese rechazo, cualquier concesión, cualquier confesión, cualquier
situación que se haya dado en la etapa prejudicial no puede salir a colación como un argumento o como una prueba en el juicio, a menos de que se desahogue algo, ¿no? O sea, no puede ser utilizado en contra de las personas, lo que se dijo en la conciliación, porque si no, las personas ahora sí no tendrían, o sea, tendrían un incentivo muy grande para no utilizar la conciliación, porque sabrán que podrá ser utilizado en su contra en un juicio, aquellas cosas que admitieron, que aceptaron, o que comentaron, o que dijeron, o que propusieron en la conciliación, ¿no? Entonces, me gusta mucho, mucho esta como digo, yo lo incluí como una obligación de las partes de no invocar ningún antecedente de lo que sucedió en la etapa de conciliación prejudicial, ¿no? Me gusta mucho, mucho, siento que es muy congruente con los principios en general que rigen tanto al procedimiento como a la conciliación y en general, pues creo que le va muy bien, ¿no? Permite esta libertad de las partes de acudir a la conciliación. Y si no lo hacen, y si no logran, a pesar de haberlos esforzado muchísimo, libremente y con toda la libertad y con toda la veracidad y con toda la buena fe, si a pesar de todo eso que pasó en la conciliación no llegan a un acuerdo, pues no se les castiga por haber tenido esa buena voluntad y esa buena fe de intentar llegar a un acuerdo en el procedimiento, no se les castiga ahora en el juicio por, por haber dicho eso y por haber tenido esa buena voluntad, ¿no? Sino que obviamente todo lo que se podrá utilizar, todos los argumentos, los únicos argumentos que se podrán utilizar son aquellos que se desahogan en el juicio, ya sea porque las partes, pues, a través de su ofrecimiento y su desahogo de pruebas, llegaron a, a poder demostrar esas afirmaciones o rechazos o reconocimientos de hechos, o bueno, a través de lo que el tribunal pues también haya producido como prueba en juicio. Y pues por supuesto está súper claro que otra obligación que tienen ambas partes, tanto trabajador como patrón, es pues, acatar las resoluciones del tribunal. El tribunal ya dijimos que puede ser muy proactivo, puede ser muy participativo, tiene la facultad de siempre llevar y conducir el debate de la mejor manera, puede limitar las participaciones y los tiempos de las partes dentro de la audiencia para garantizar que haya celeridad, que sea sencilla, que se haga en lo económico, o sea, todos esos principios que tiene que garantizar el juez y que tiene facultades específicas para controlar el debate, cuando toma decisiones dentro de ese control del debate, las partes tienen que acatarlas, ¿no? Entonces, si el tribunal dijo hasta acá se acabó el tiempo, tienen que acatar las partes, no tienen esa obligación de acatar las resoluciones del tribunal. Si ya resolvió el juez, bueno, si es que aquí está la falsedad y esta resolución de esta objeción, bueno, las partes tienen que acatarla. Obviamente también tienen otros derechos de repente de poder ejercitar, y eso no los pusimos, pero obviamente seguramente los hablarán ustedes después del juicio, pero también tienen derechos las partes de pues ejercitar, ¿no? Los recursos correspondientes, pero cuando menos ciertas resoluciones dentro del procedimiento se tienen que acatar en el momento, bajo la salvedad pues de que se dejan abiertos otros derechos para pues de repente controvertir estas resoluciones, pero lo que hay que hacer es acatarlas, ¿no? Acatarlas en la operación y en el transcurso del juicio oral. Incluso pues con esta obligación que tienen las partes de acatarlo, pues también tiene facultades el juez de poder utilizar pues medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones. Eso también es muy importante. Y bueno, ahora hablaremos acerca de los derechos humanos y el control de constitucionalidad y convencionalidad en el juicio, porque parece ser que ahora nada más hemos hablado como de derechos y obligaciones sustantivos y procesales que se encuentran en la ley, pero no nos hemos entrado a pensar, oye, pero es que estos derechos y obligaciones de las partes, tanto en el procedimiento como fuera del procedimiento, son derechos humanos, y quién los va a proteger y quién va a velar por ellos y cómo el tribunal puede o no puede garantizar que se cumplan estos derechos humanos de las partes, aunque no sean derechos netamente pues, procesales, por ejemplo, ¿no? O netamente derechos que están fundados en alguna ley, ¿no? Reglamentaria o en una ley inferior, en la Ley Federal del Trabajo. No hemos hablado de eso y pues ahora pasaremos a hablar acerca, ¿no? de esto, ¿no? O sea, que cuando se habla de derechos humanos en el procedimiento laboral y en el juicio oral, qué pueden, qué no pueden hacer los tribunales laborales, el juez laboral
en materia de derechos humanos. Todo eso lo vamos a ver ahora. Para empezar, tenemos que definir, digo, seguramente ya lo sabemos, ya hemos estudiado, ya tenemos pues bases de qué son los derechos humanos, pero pues nada más como para estar en la misma sintonía, hay que recapitular sobre, para empezar, qué son los derechos humanos. Entonces, pues está clarísimo, ¿no? Que el concepto de derechos humanos o también derechos fundamentales, a veces se hace una distinción dogmática sobre que el derecho humano es aquel que está, pues, es aquel que es inherente al hombre y no tiene que estar reconocido en algún ordenamiento normativo, y el derecho fundamental es aquel que, pues, es un derecho humano, pero que ha sido reconocido, transcrito en algún ordenamiento de derecho vigente. Se hace a veces esa distinción dogmática, pero bueno, en realidad nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Al mismo fondo, los derechos humanos, cuando hablamos de derecho humano o de derecho fundamental. Y pues forman parte este concepto de derecho humano o de derecho fundamental de un discurso que habitualmente rebasa el ámbito jurídico para insertarse en un debate político y social. O sea, no es fácil determinar la naturaleza ni precisar qué es lo que distingue a los derechos de otros derechos, ¿no? Entonces, hay mucha discusión, ¿no? Sobre pues, si los derechos humanos, tenemos a la escuela naturalista que dice que pues son totalmente inherentes a las personas, y luego hay otras discusiones sobre no, es que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de temas políticas y sociales que, por ejemplo, le interesan a ciertos estados tomar como bandera o proteger, pero bueno, ¿no? A pesar de toda esta complejidad en la definición de la naturaleza y de la distinción de los derechos humanos frente a otro tipo de derechos que, por ejemplo, sean, dijimos, ¿no? Derechos que están en leyes específicas, internas o inferiores dentro de un ordenamiento jurídico. O sea, a pesar de todo ello, cuando hablamos de derechos humanos y de derechos fundamentales, sabemos que se trata de una categoría superior de derechos subjetivos, ¿ok? A los que debieran de estar subordinadas las demás normas jurídicas, independientemente de la ley o del cuerpo normativo que los contenga. ¿Sí? Los derechos humanos, la forma más simple de concebir qué son hoy, son aquellos derechos que son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? O sea, como esta teoría o esta naturaleza, esta teoría como naturalista de los derechos humanos que son inertes a todas las personas, independientemente de la raza, nacionalidad, sexo, lengua, religión, condición económica o cualquier otra circunstancia social que pueda distinguirlos. Si bien es posible enumerarlos y agruparlos, siempre están relacionados unos con los otros, o sea, son interdependientes los derechos humanos, ¿no? No podemos pensar en que una persona tiene un derecho humano, pero puede disponer de otro, o sea, puede tener este y puede disponer del otro, sino que para el desarrollo progresivo de todos los derechos inherentes a las personas, pues tienen que considerarse como una unidad, ¿no? Son una serie de derechos que, a pesar de que los podemos distinguir, siempre forman parte de la dignidad humana y de lo que es inherente al humano, y tiene que tener esa unidad interdependiente, de manera que la vulneración de cada uno afecta a los demás, ¿no? Entonces, muy, muy importante, desde el derecho a un debido proceso, que puede parecer muy diferente, muy distante, muy lejano a un derecho, por ejemplo, a la salud, pero no, o sea, lo afecta, porque si se afecta a uno de estos derechos humanos que son condiciones inherentes a la persona y que surgen de la dignidad humana, entonces se ve esa dignidad humana vulnerada y se ve afectado pues todo el conjunto de derechos humanos que debemos de tener todas y cada una de las personas, lo que tenemos todas las personas, y que deben de ser protegidos, respetados, garantizados. Entonces, bueno, no, teniendo en consideración esta unidad que hay que considerar, esta interdependencia que hay que considerar en los derechos humanos, se les suele dividir como en tres grandes grupos o en tres grandes categorías. Derechos humanos civiles, que reconocen la determinación de ámbitos de la libertad de los individuos y que tienen como contraparte al Estado. Los derechos políticos, que garantizan la participación de los individuos en los asuntos que atañen a la colectividad de la que forman parte, y los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en el bienestar social
Y en estos últimos se insertan los derechos relacionados con el trabajo. Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Como si tuviéramos que poner como categorías de estos diferentes derechos humanos que son una unidad, pues podríamos agruparlos en estos tres grandes como rubros o grupos. Y pues decíamos que los derechos humanos tienen ciertas características, ¿no?, que los distinguen. Decíamos que es difícil entender qué distingue a los derechos humanos de otros derechos que podemos tener pues de acuerdo a las legislaciones de nuestros estados, de nuestros países, pues nuestra vida. Es difícil entender qué distingue a los derechos humanos de otros derechos, pero pues creo que las características que han surgido, ¿no?, de la dogmática, de la teoría de la internacionalidad. Esas características ayudan a entender pues, cuál es la diferencia y qué es lo que distingue a los derechos humanos de otros derechos. Y son estas características. Primero que nada, la característica de universalidad, que implica que todas las personas son titulares de derechos humanos. No se contrapone a derechos específicos que reconocen a quienes forman parte de determinados grupos, ¿no? Como niños, ancianos, indígenas, trabajadores, justo, ¿no? En la medida de que cualquiera que cumpla las condiciones correspondientes será titular de los derechos. Entonces, los derechos humanos generalmente no están como sectorizados, no están sectorizados. No es que, vamos a decir, solo este grupo va a tener estos derechos humanos, sino que los derechos humanos son universales. Todas las personas somos titulares de derechos humanos y en el momento en el que nos pongamos en la condición de requerir que se ejerciten algunos por nuestra condición específica, por ejemplo, de vulnerabilidad, bueno, entonces en ese momento se activarán o se deberían de activar ciertos procesos de garantía de estos derechos humanos, pero son universales. O sea, todas las personas de origen somos titulares de los derechos humanos porque parten de la dignidad humana, que es algo que todos y todas tenemos, ¿no?, independientemente de nuestra clase, nuestra condición. Luego tenemos la inalienabilidad o irrenunciabilidad de los derechos humanos, que supone que los derechos humanos no están a la libre disposición de sus titulares. Y cuando vamos a hablar de derechos de los trabajadores, muchos de los derechos de los trabajadores, pues les damos les damos esta característica que son irrenunciables. Y bueno, hablaremos más adelante cómo se relaciona esto con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También tienen una característica de indivisibilidad que denota que cada uno de los derechos humanos, aunque tenga distintos componentes que conceptualmente se puedan distinguir, forman parte de un todo que no se le debe suprimir a ninguna de sus partes. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Aunque pudiéramos decir, este es un derecho humano y este es otro derecho humano y este tiene esta característica, la realidad es que forman parte de un todo que universalmente le aplica a todas las personas. Luego tenemos la interdependencia, va un paso más allá de la indivisibilidad, al ligar todos los derechos humanos entre sí. O sea, no solamente no podemos considerar que una persona puede tener estos derechos humanos y estos no, sino que además es importante entender cómo se relacionan todos los derechos de las personas y el cumplimiento de uno favorece al cumplimiento de los demás, así como la violación de uno pone en riesgo a los demás. Luego tenemos la característica de que son progresivos. La progresividad implica que los derechos fundamentales siempre deben de mejorar, ¿no? O sea, deben de mejorar las condiciones en las que se dan estos derechos humanos, en las que se ejercen, ejercitan y garantizan estos derechos humanos. Y esto depende pues de diferentes cuestiones, pero es claro que en ninguna circunstancia puede retroceder. Si ya había una condición en la cual se estaba garantizando o respetando el derecho humano de una persona, no puede irse por atrás. Y ahorita vamos a hablar de a quién le corresponde pues garantizar esta progresividad de los derechos humanos o no. Y luego tenemos la igualdad, que se entiende como la prohibición o la discriminación, obliga a tratar iguales, pero también con base en la idea de que la justicia social requiere recompensar las desigualdades para hacer efectivos los derechos fundamentales, ¿no? Esto es una característica muy, muy importante, que cuando hablemos de derecho del trabajo, pues decíamos lo mismo, si los derechos son universales y a todos nos corresponden los mismos derechos humanos, porque hay veces en los que se activan mecanismos para ejercitar de manera, o para garantizar de manera diferenciada los derechos de ciertos grupos, de ciertas personas. Bueno, pues con base en este principio, característica de igualdad, que requiere compensar desigualdades que en determinado momento existan entre grupos sociales cuyas personas pues, son acreedoras de derechos humanos, al igual que todas las demás y las miembros de todos los grupos.
Y esa es una pregunta que pues vamos a ir avanzando, la que es ¿a quién son oponibles o exigibles los derechos humanos? Entonces, bueno, aquí viene como esta discusión de que generalmente los derechos humanos tienen como contraparte al Estado. O sea, el derecho humano es inherente a las personas, pero quien tiene que garantizar que se cumplan esos derechos humanos, que se respeten, eh, pues son los estados, porque pues tienen una situación pues privilegiada y tienen una relación jerárquica con las personas dentro pues, de las colectividades que han formado. Entonces, generalmente a quien se opone un derecho humano o la violación de un derecho humano es al Estado, ¿no? Buscamos que el Estado donde vivimos, el país donde vivimos, garantice que todas las personas, que todos los ciudadanos que vivimos en ese Estado, en nuestras diferentes condiciones y funciones, pues puedan ser garantizados, ¿no? Y como pues nuestro pacto social es que el Estado sea quien tenga el monopolio del control bueno, de cómo se ejercitan los derechos de las personas dentro de una sociedad, pues generalmente los derechos humanos tienen como contraparte al Estado, pero ello no significa que no puedan haber otras personas interesadas en que se cumplen o se dejen de cumplir los derechos fundamentales de un tercero con el que se tenga una relación particular, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de que no solamente al Estado le podemos exigir que respete, que promueva, que garantice derechos humanos, sino también a veces a los particulares en relaciones específicas. Podemos pedirle que ejercite acciones para respetar, promover, garantizar derechos humanos de los particulares y de las personas, ¿no? Entonces, sí hay que hablar y hay que distinguir que pocos derechos fundamentales, como los derechos específicos de los trabajadores, representan costos importantes para otra categoría social, ¿no? O sea, que no sea el Estado, ¿no? Cuyos intereses egoístas se contraponen a los laborales. Es natural que en un momento dado un empleador pueda querer que no sean efectivos los derechos de sus trabajadores. Entonces, por eso es importante que no solamente sean oponibles los derechos humanos al Estado, como jerárquicamente vamos a decir superior, ¿no? Digamos, a los ciudadanos que tienen como una situación de desventaja, de desigualdad o de, sí, ¿no? O como de esa jerarquía o supremacía en una relación, sino que también hay que considerar tipos de relaciones específicas en donde puedan exigirse el cumplimiento de derechos humanos a otros particulares, como en este caso son los empleadores, ¿no? La parte patronal. Y está clarísimo, y dice aquí una frase muy importante que es la que expresa Ares, que el microcosmos empresario es atravesado horizontalmente, como todos los rincones de la sociedad, por la vigencia de los derechos fundamentales, ¿no? Y es muy importante como hacer una reflexión de hoy en día los trabajadores, ¿no? Eh, perdón, los empleadores, los patrones, y las empresas, las grandes empresas, las empresas de todo tipo, pues, están en situaciones particulares de ventaja social o simplemente de una situación en la que pueden generar o gran respeto a los derechos humanos o grandes violaciones a los derechos humanos. Entonces también tienen que haber mecanismos por los cuales las autoridades y las personas puedan exigir no solamente al Estado el cumplimiento de los derechos humanos, sino también a otros particulares. Y eh, cuando se empezó a discutir esta teoría, ¿no? Oye, es que también tenemos que poder exigir a los particulares la oposición de los derechos humanos, pues entonces surgió una teoría que se llama la eficacia vertical de los derechos fundamentales, que se entendía que solamente el Estado podía violarlos, da paso a su eficacia horizontal, que reclama la protección del Estado, independientemente de que sean autoridades o particulares quien los vulnere. Entonces aquí, muy importante. Antes había una eficacia vertical, y vamos a ponerlo gráficamente, ¿no? Decíamos, las personas aquí están con los derechos humanos, y aquí está el Estado, y horizontalmente tiene que garantizarse esa eficacia. Quien ordena y quien garantiza la protección de los derechos humanos es el Estado, que está como en esta situación jerárquica o de poder o de superioridad o de ventaja frente a las demás personas. Y de abajo para arriba tiene que venir, de arriba para abajo tiene que venir
esa protección de los derechos humanos, esa eficacia de los derechos humanos. Y ahora ya no, ¿no? Con esto que estamos hablando del entendido de que hay veces en las que las personas que están aquí particulares pueden también generar situaciones de grandes vulneraciones a derechos humanos. Entonces surgió la teoría de la eficacia horizontal de los derechos humanos. O sea, también los derechos humanos pueden ser oponibles en este plano en donde están trabajadores y patrones como entes privados que no son el Estado. Y bueno, esta teoría de la eficacia horizontal surgió en Alemania y bueno, ¿no? Aquí les escribo el nombre que es Drittwirkung, que significa justo, ¿no? La eficacia horizontal de los derechos humanos, ¿no? Poder hacer oponibles los derechos humanos a otros grupos que no sean el Estado, que en este caso, pues, por ejemplo, ¿no? A los empleadores, ¿no? A los particulares. Hoy por hoy, esa es la gran teoría y la gran idea que subsiste, ¿no? Lo ha resuelto la Corte, lo han resuelto los tribunales, lo ha resuelto la doctrina. Está ampliamente superada la idea de que los derechos humanos solo son disponibles al Estado. Pues hay un sinnúmero de casos en el que los particulares ocupan espacios de poder semejantes a los de las autoridades, desde los que son capaces de violar derechos humanos, ¿no? Y estamos hablando de eso. Imaginemos una gran corporación, por ejemplo, el caso de Chiquita Banana, yo me acuerdo que es un caso en donde una gran corporación que emplea a una gran cantidad de personas pone en situaciones a estas personas de control total de la sociedad y de los espacios y de los ambientes, en donde depende totalmente de la empresa el cumplimiento o no, la vulneración o no de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que estos espacios o dinámicas de poder que pueden tener ciertos grupos, incluso que están en el mismo plano, digamos, de particular que las demás personas, bueno, entonces de ahí viene la idea de que también hay que poder hacer los derechos humanos oponibles a otros grupos, como en este caso sería a los empleadores, ¿no? Que pueden poner a los trabajadores por esa relación de poder en situaciones de vulneración de los derechos humanos. Y pues dentro de esta misma relación, ¿no? De hablar de que tenemos trabajadores y patrones con dinámicas de poder en donde hay una desventaja frente a los trabajadores, ¿cuáles de esos derechos que tienen los trabajadores, primero que nada por ser personas, obviamente tienen derechos por ser personas, ¿no? Derechos humanos por ser personas que son inalienables a su ser y que no necesariamente tienen que ser derechos de trabajo? Pero ¿cuáles de los derechos del trabajo se consideran derechos humanos? Y si así es, o sea, hay derechos laborales exclusivamente que están en la Ley Federal del Trabajo que se consideran derechos humanos. O nada más los derechos humanos son pues los que conocemos, ¿no? A la vida, a la salud, a la libertad, etcétera, etcétera. O sí hay derechos laborales de los trabajadores, específicamente, que están en la Ley Federal del Trabajo, que son considerados derechos humanos o que entran entre la categoría de los derechos humanos. Ya empezamos a adelantar esa respuesta. Ya dijimos que si clasificamos los derechos humanos, hay derechos humanos que van a ser económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que ahí se encuentran los derechos del trabajo, ¿no? El trabajo se encuentra dentro de categorías que todos tenemos, pues, justo ese derecho inalienable de que se nos respeten estos derechos económicos, sociales y culturales cuando ejercitemos esta situación que es, pues, el trabajo. Y bueno, ¿no? O sea, decidir si determinados derechos relacionados con el trabajo tienen o no la categoría de derechos humanos es difícil y es importante buscar apoyo en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para determinar si son o no son estos derechos que están en la Ley Federal del Trabajo que dijimos que se tienen que cumplir porque pues es la legalidad sobre la cual pues va a resolver en general y de manera, o sea, por regla general el tribunal las sentencias y las resoluciones en cada caso. Pues hay que pensar si hay que darle pues, una defensa diferenciada a los derechos humanos dentro del proceso laboral. Cuando se trata de derechos laborales específicos, ¿no? Que puedan entrar en esta categoría, no solamente de defenderlos en una legalidad, sino también en un control de protección a los derechos humanos, no solo como derechos de los trabajadores, sino que hay algunos que son tan específicos, son tan inalienables y cumplen con las características de los derechos humanos que, pues bueno, ¿no?
van a poder ser tratados pues de esa forma diferenciada, ¿no? Como de derechos inalienables a las personas. ¿Y dónde vamos a encontrar estas respuestas? Pues en los tratados internacionales, en la Constitución, por supuesto, en los convenios e instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejemplos donde vemos pues clarísimo que hay ciertos derechos del trabajo que se consideran derechos humanos, los encontramos, por ejemplo, ¿no? En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se incluyó en su redacción como derecho humano el derecho de toda persona al trabajo en condiciones dignas, con una remuneración que asegure un nivel de vida conveniente para sí, para su familia. Entonces tenemos por ahí, ¿no? Condiciones laborales de trabajo que están en la Ley Federal del Trabajo, derechos que tienen que ver con el salario digno y con el salario justo, también están ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estableció que toda la persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a protección en contra del desempleo, a una remuneración equitativa y satisfactoria, a un nivel de vida adecuado, salud, bienestar, ¿no? Entonces, ojo, todo eso vamos viendo que, pues, en efecto, no muchos de los derechos que encontramos en la Ley Federal del Trabajo como derechos de los trabajadores, pues encuadran en estas condiciones de derechos humanos que tienen que tener una protección diferenciada, sí por las autoridades, pero no necesariamente que sus violaciones surjan de autoridades, sino que dijimos que estas violaciones que tienen que ser garantizadas por el Estado a través de pues, diferentes mecanismos de defensa, como por ejemplo puede ser dictar una resolución en un juicio abogada a los derechos humanos, cuando esos derechos humanos hayan sido violados, no necesariamente por el Estado, sino también por el empleador, ¿no? A eso queremos llegar. Y pues vamos a ir viendo ahí muchos ejemplos de cómo encontramos la respuesta de que sí, estos derechos con los que va a resolver el juez, ¿no? Fundados pues inicialmente en la legislación laboral, pues también tienen la categoría de derechos humanos o son consistentes con varios derechos humanos que pues tienen las personas, pues en su calidad de personas y en su calidad de estando realizando sus trabajos, ¿no? Y también, pues ya habíamos dicho que otra fuente directa para saber si hay unos derechos humanos, pues es la Constitución, y ya habíamos visto que la mayoría de los derechos que están ahí en la Ley Federal del Trabajo, pues surgen del artículo 123 constitucional apartado A, donde pues sí, ¿no? Le da esa categoría de derechos fundamentales a estos derechos de los trabajadores. Y pues algo muy importante que hay que tener en consideración ya cuando hablamos pues del procedimiento y del juicio oral y de cómo se van a resolver y cómo se va a usar la interpretación de los derechos humanos o no en las resoluciones que tomen los jueces dentro del procedimiento, dentro del juicio, pues hay que entender pues, cómo lo pueden hacer. O sea, los tribunales pues generalmente tenemos la idea de que lo que hacen es que analizan los hechos y el caso y resuelven conforme al derecho y conforme a la legalidad, ¿no? Entonces pensaríamos como en un primer momento que ya en la construcción de la teoría del caso de las partes y ya en el control de la audiencia, pues los jueces tomarían como fundamento a la Ley Federal del Trabajo y ya, ¿no? O sea, ¿se cumplió esta obligación que estaba en la Ley Federal del Trabajo, sí o no? Hay una pretensión y hay una consecuencia jurídica que está prevista en la Ley Federal del Trabajo, sí o no? Eso es lo que entenderíamos que harían los jueces eh, 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 digamos, ¿no? Como por regla general, ¿no? O este derecho, este derecho de actuar de determinada forma en el proceso está contemplado por la Ley Federal del Trabajo, sí o no. Ah, bueno, entonces resuelvo darle la oportunidad de tener el uso de la voz o tener esta prueba o tener esta actuación dentro del juicio de acuerdo a lo que dice o no la Ley Federal del Trabajo. Pero cuando empezamos a entender que la calidad específica, ¿no? De los derechos de los trabajadores, eh, pues es consistente o se consideran que estos derechos de los trabajadores son derechos humanos por sus características específicas de ser irrenunciables, de ser universales, de ser inalienables, eh, de velar por aquellos pues fines últimos del ser humano y de la dignidad humana, pues empezamos a entender que igual los jueces que tengan a su consideración, ¿no? El tribunal laboral, los jueces que tengan a su consideración casos, situaciones de reconocer derechos,
no nada más se tienen que quedar como con derechos y con legalidad, sino que pueden ir más allá, ¿no? Realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad sobre los derechos que se están discutiendo en este caso, ¿no? No solamente entender, oye, está esto en la legalidad, sino es parte de un mecanismo de derechos humanos que está conformado de aquellos reconocidos no solamente en la ley reglamentaria, sino también en la Constitución, y si no es necesario y si hay mayores protecciones en los tratados internacionales de los que México es parte, bueno, pues también los jueces pueden ir ahí a agarrar el derecho para resolver el caso, ¿no? Y dictar la sentencia basándose no solamente en la legalidad, sino también con base en esta idea de que se trata de derechos humanos, ir a buscar el que dé mayor protección al trabajador, y puede incluso utilizarlo para dictar una sentencia, aunque no sea necesariamente lo que diga la ley federal del trabajo, siempre cuando esté alineado a la progresividad de estos derechos de las personas y a dar una mayor protección. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de cómo es que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué los tribunales en el país, en los que están incluidos los tribunales laborales, tienen la facultad de hacer esto? O sea, de velar por los derechos humanos de las personas que sean oponibles a las autoridades o incluso a los patrones y a lo que están o no están haciendo en los centros y en las relaciones laborales. Pues bueno, ¿no? Todo empieza o todo se materializa de manera más concreta en la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hubo en el año 2011, en donde se realizaron múltiples modificaciones a la Constitución. Gracias a esta reforma se dio a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales el mismo nivel que aquellos contenidos en la Constitución. Y luego se estableció que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y pues se acuñó o se contempló este principio rector de los derechos humanos, el principio pro persona. Siempre todas las autoridades del Estado mexicano van a buscar eh, encontrar la mejor protección, el mejor derecho, la mejor garantía de cumplimiento de derechos humanos de las personas. No importa si está en la legalidad o está en la Constitución o está en un tratado internacional o en una convención internacional del que México sea parte, si está ahí y puede servir para proteger derechos humanos de las personas, que ya dijimos que derechos laborales entran en categoría de derechos humanos por muchas razones y en muchas circunstancias. Entonces, las autoridades mexicanas pueden utilizar no solamente la legalidad, sino también la constitucionalidad y la convención, o sea, la constitución, disposiciones de la constitución y disposiciones de los tratados internacionales para resolver los casos. Pueden aplicar esas, esas esas disposiciones, ¿no? Entonces se vuelve los tribunales, de alguna forma, todos los tribunales no solo de legalidad, sino tribunales de constitucionalidad. Pueden aplicar un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Porque de entrada o de origen, ¿quién sería el único tribunal que tendría competencia en el país para hablar de constitucionalidad, para aplicar directamente la Constitución o interpretar directamente la Constitución en los tratados internacionales? Pues sería la Suprema Corte de Justicia. Pero con esta reforma en materia de derechos humanos en el año 2011, se reconoció que todos los tribunales en el país tienen el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad para ir a buscar, a través del principio de persona, los mejores formas de garantizar los derechos humanos de las personas que aplican entonces en las relaciones laborales. Ya dijimos que específicamente se trata de derechos que son en muchos derechos laborales, que son en muchos casos, pues derechos que son derechos humanos y derechos fundamentales a las personas. Y ya para, pues, nada más cerrar la idea, ¿qué es el control de constitucionalidad y qué es el control de convencionalidad que pueden hacer los tribunales en la etapa de juicio? Bueno, y en las demás etapas, además del procedimiento, pero en este caso estamos hablando específicamente de la etapa de juicio. El control de constitucionalidad es cuando se contrasta un acto de autoridad o una norma inferior con lo que establece la Constitución para determinar su validez. De no ser compatible esa norma inferior o ese acto de autoridad o ya dijimos, acto de persona, eficacia horizontal de los derechos humanos, cuando no es compatible ese acto de autoridad o de persona
o de norma inferior con lo que establece la Constitución, entonces tiene que prevalecer lo que manda la Constitución. Entonces, si estamos viendo que, por ejemplo, en un juicio laboral, eh, alguna disposición de la Ley Federal del Trabajo o alguna actitud, ¿no? O algún hecho que haya sido realizado por el patrón, pues de repente tiene su justificación en la Ley Federal del Trabajo, pero hay una disposición constitucional que le da más protección o que le da protección a diferencia de ese acto de autoridad o de esa norma a la persona, bueno, pues entonces hay que prevalecer lo que diga la Constitución. Eso es el control de constitucionalidad. Expulsar las normas y las actitudes de las autoridades y de las personas en un control horizontal, que vayan en contra de las disposiciones de derechos humanos, estamos diciendo que están en la Constitución, ¿no? Entonces, utilizar los principios rectores y los derechos que están en la Constitución para resolver los casos. Entonces ya todos los tribunales tienen la facultad y la posibilidad de hacer ese control difuso, ¿no? Aunque en teoría pensaríamos que solamente pueden resolver legalidad, ya no, ¿no? Ya pueden ir más allá para dar una mayor protección a la persona. Y en el mismo sentido, ¿qué es el control de convencionalidad? Pues se refiere a que al momento de estudiar una disposición interna o un acto, o sea, disposición interna nos referimos a una ley, ¿no? Ley interna de un Estado, una ley, por ejemplo, en este caso la Ley Federal del Trabajo. Los jueces y juezas, o sea, las autoridades, incluidos jueces y jueces en materia laboral, están obligados a estudiar esa disposición a la luz del Corpus Juris Interamericano. O sea, no solamente estamos hablando de la Constitución, sino también del Corpus Juris Interamericano. O sea, eso es lo que le permite a los tribunales ir a buscar mayores protecciones de derechos humanos a tratados internacionales, aunque no esté en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Aunque no esté en la ley reglamentaria y aunque no esté expresamente en la Constitución, también pueden ir a buscar protecciones en las que basen sus resoluciones los jueces laborales a los tratados internacionales. ¿Y cómo se conforman estos tratados internacionales interamericanos? Pues bueno, ¿no? Tratados internacionales que se encuentran dentro de la competencia de la Corte Interamericana, como la Convención Americana de Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, interpretaciones que la Corte haga a estas, estas resoluciones, estos tratados. Y aquí hay una tesis que me gustó mucho, que pues ejemplifica o da de manifiesto todo esto que estamos diciendo, que se titula Justicia Laboral. Los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Laboral, deben aplicar e interpretar las cuestiones de legalidad ordinaria, o sea, las que están en la Ley Federal del Trabajo, sin desatender los mandatos constitucionales y convencionales con el fin de adoptar una solución del caso concreto que permita armonizar, cumplir, respetar el contenido de los derechos que sean aplicables. Entonces, básicamente dice, el criterio jurídico es que los órganos jurisdiccionales en materia laboral, en el análisis relativo a la procedencia y improcedencia de las prestaciones reclamadas en la demanda natural, deben realizar la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria, o sea, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo acerca de estas pretensiones que están en juicio? Pero sin dejar de atender los mandatos de la Constitución y los tratados internacionales, de manera que la solución que adopten permite incorporar, armonizar y respetar los derechos humanos aplicables y descartar soluciones que tienden a inobservar su contenido, impedir u obstaculizar su incumplimiento. Eso es súper padre porque a veces podemos encontrar trabas en las leyes, por ejemplo, en la Ley Federal de Trabajo, que o situaciones que no nos dejen entender o interpretar correctamente el sentido de los derechos humanos de las personas, que podemos encontrar esa respuesta y que los tribunales pueden encontrar esa respuesta en la Constitución y en los tratados internacionales e invocarlo como sustento, como fundamento de su sentencia. Y eso es muy, muy padre. Vemos aquí, por ejemplo, algún ejemplo de cómo se utilizó una sentencia, como en concordancia o intentando armonizar lo que dice la Ley Federal del Trabajo con los tratados internacionales, porque recuerdan que, o sea, sí puede ser que el contenido de la ley y de la legalidad pues sea contrario a la Constitución o contrario a un contenido o a un tratado internacional, pero puede ser que sí sean consistentes y que sean progresivos, ¿no? Aquí tenemos un derecho que tiene la Ley Federal del Trabajo, un derecho que está en el ámbito de la legalidad, que además corresponde a un derecho constitucionalmente reconocido, que además corresponde y se amplía
con un derecho que está en un tratado internacional. Eso es lo que intentamos hacer, armonizar y permitirle al tribunal que al tomar sus resoluciones pueda tener en consideración pues todas estas situaciones para dar finalmente, en principio pro persona, la mayor protección y la mejor decisión con respecto a los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice este caso, esta tesis, ¿no? Este precedente, en el caso de un adulto mayor en un juicio laboral, ante su posible situación de vulnerabilidad, debe garantizarse que se encuentre debidamente asesorado, por lo que si comparece ante la Junta, sin asistencia de su asesor y desiste de su acción, ello actualiza una violación que amerita reponer el procedimiento. Y entonces estamos viendo aquí que dentro de la resolución, ¿no? Pues sí, obviamente está clarísimo que el derecho que el derecho pues, a la debida defensa está en la tierra de la legalidad, o está en el artículo 685 bis que ya vimos, ¿no? Que habla de la debida defensa, pero además hay que armonizar ese derecho en un control de convencionalidad con otros derechos a la adecuada defensa que están previstos de manera mucho más específica y mucho más amplia, por ejemplo, en el numeral en el artículo 8, numeral 2, incisos D y E de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vemos cómo tienen todos los tribunales, los laborales, incluso los tribunales laborales, pueden aplicar y podrían aplicar, en dado caso, esta armonización o este control de constitucionalidad y de convencionalidad de las cuestiones de legalidad que se estén discutiendo en el fondo del asunto. Y bueno, ya para ir cerrando, algo que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando del respeto a los derechos de las personas es la perspectiva de género en el proceso laboral. Ya habíamos hablado de perspectiva de género en otras sesiones. Y pues es muy importante entender, ¿no? La ley federal del trabajo, dentro de los derechos laborales sustantivos que le da a los trabajadores y a las trabajadoras, es un derecho de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El derecho laboral, entre otras palabras, está pensado para ayudar a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de hombres y mujeres. Esto vincula a los tribunales de manera directa. La tierra o en el mundo de la legalidad, todas las decisiones interpretativas, todas las resoluciones deben procurar la igualdad entre las personas. Entonces, si un tribunal va a tomar una decisión que tenga que ver o que sea tomada con perspectiva de género, pues este uso de la perspectiva de género como herramienta argumentativa y de toma de decisiones está justificada en la legalidad, pero además está justificada también en esta posibilidad de hacer control constitucional y convencionalidad. Actualmente todas las personas juzgadoras del país pueden garantizar y respetar los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Y hay tratados internacionales demasiado buenos en materia de igualdad de género. Que robustecen las protecciones de las personas frente a la discriminación, en este caso de género, ¿no? Podemos pensar en convenciones internacionales en contra de la violencia de género, Belém do Pará y otras, ¿no? Para protección también de niñas y adolescentes. O sea, tenemos como mucho catálogo de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales que nos permiten ampliar la protección en materia de perspectiva de género a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y sobre todo en este control difuso de convencionalidad que pueden hacer, de los que pueden hacer uso los jueces laborales y el tribunal laboral, para poder armonizar y siempre ir ampliando y robusteciendo la protección de los derechos de las personas también dentro de este juicio laboral. Entonces tenemos algunos ejemplos de cómo pues se puede utilizar esta perspectiva de género al momento de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí este registro de esta tesis que dice, ¿no? Trabajadora embarazada se aduce despido injustificado y el patrón lisa y llanamente niega la relación de trabajo, la autoridad laboral puede juzgar por perspectiva de género y ordenar el desahogo de oficio de ciertas pruebas, ¿no? Y practicar ciertas pruebas. Volvemos a lo mismo, tienen la posibilidad de buscar la verdad y además de proteger la igualdad de las personas, ¿no? Entonces aquí podemos ver un caso en donde el tribunal laboral pues hace uso de la legalidad para actuar y tomar una decisión con perspectiva de género, pero también tenemos otros casos en los cuales pues el tribunal laboral, haciendo uso de un control difuso de convencionalidad, aplica
por ejemplo, en este caso, este tribunal colegiado del circuito ordena o considera que el tribunal laboral tuvo que haber actuado considerando no solamente la legalidad, sino también eh, algunas disposiciones en materia pues, de protección de derechos humanos de las trabajadoras y de las mujeres, pues, en un contexto también de trabajadoras y de víctimas, ¿no? Que es aplicable también a los derechos del trabajo. Y podemos ver, ¿no? Que cita y que armoniza claramente derechos ubicados o más bien eh, reconocidos expresamente en tanto en la Constitución, control de constitucionalidad, como en como en convenciones, ¿no? Como Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, ¿no? Entonces vemos ahí cómo, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces vemos cómo armoniza o le dice este el tribunal colegiado que armoniza el tribunal laboral todos estos preceptos y estos contenidos de derechos humanos para poder tomar decisiones dentro del juicio laboral. Y bueno, eso es todo por esta sesión. Les agradezco mucho. Espero que haya quedado como súper claro o nos haya dado una mayor idea esta sesión acerca de cómo se aplican los derechos de las partes en el procedimiento del juicio oral. Entonces, tenemos como el resumen, ¿no? Primero que nada, se aplican los derechos en un concepto de legalidad para tomar decisiones del fondo del asunto. Se aplican derechos procesales para garantizar pues, que se lleve a cabo el proceso de acuerdo a lo que pueden y no pueden hacer las partes, a lo que tienen o no tienen que hacer las partes, ahora sí, como en el ámbito adjetivo. Y también se puede hacer uso de, o se puede proteger y garantizar a través de las decisiones del tribunal los derechos humanos de los y las trabajadoras. Gracias.